Hola, ¿qué tal? Nuevamente comparte con ustedes Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio. Otro tema que es delicado es el tema de los niños y el purgatorio. Pues bien, voy a empezar por compartir con ustedes primeramente cómo podemos enseñarle a los niños a orar por las almas en el purgatorio. ¿Qué pasaría si pudieras organizar de alguna manera un ejército de santos patrones personales para cuidar a tus hijos durante toda su vida? ¿Lo harías? ¿Qué pasaría si pudieras hacer que tus hijos realizaran uno de los mayores actos de amor en este proceso? Tú también harías eso, ¿verdad? Bien, tú puedes lograrlo, y así es como nos recomienda el padre Andy David de los Hermanos de la Divina Misericordia. ¿Cómo podemos lograr este objetivo? Y él nos recomienda lo siguiente: procuren que oren y ofrezcan sacrificios por las benditas almas en el purgatorio. Una vez que las almas en el purgatorio alcanzan el cielo, se convertirán en grandes intercesores de nuestras criaturas, pues ellos lograron esa gran misión de ayudarles a salir del purgatorio y estarán recibiendo más intercesores para abogar por ellos durante el transcurso de sus vidas. Al orar por las benditas almas, en cierto sentido, es como obtener un ejército de santos que quieren de alguna forma devolverte ese enorme favor. Quiero ayudarte a enseñarles a tus hijos acerca de esa devoción importante y mostrarles cómo crear este ejército de guerreros de oración personales, de almas benditas que están muy agradecidas y van presurosos a su camino al cielo. La Iglesia enseña que las benditas almas en el purgatorio no pueden orar por sí mismas. En el purgatorio, donde la justicia divina purifica las almas, las oraciones y los sacrificios de la vida de nosotros y de nuestros hijos pueden extinguir el dolor ardiente de nuestros seres queridos, causado por ser obligados a esperar por el castigo temporal debido a sus pecados antes de que se puedan unir con Dios en la eternidad. Para los niños, esto puede ser mucho para asimilar. Entonces, ¿dónde podemos empezar? Podemos comenzar enseñándoles que el mejor acto que puedes hacer por alguien que ha muerto es orar por ellos. Comencemos con lo básico. Estos niños amaron a sus abuelitos o a alguien que haya fallecido. Enfoca su atención en su amor por esa persona. Explique que este amor no termina con la muerte. Explique que cuando estamos orando por nuestros seres queridos, estamos manteniendo esa conexión. Aliéntenlos a hablar en oración a sus seres queridos fallecidos diciendo algo como: abuela, te quiero tanto y voy a pensar en ti y orar por ti. Para los niños más pequeñitos, ¿cómo se le puede mencionar el tema de la muerte? Pues bien, los niños son curiosos por naturaleza. Probablemente les pregunten sobre la muerte mucho antes de que estén listos para ustedes confrontar este tipo de pregunta. No te preocupes por traumatizar a los niños hablando de la muerte. En general, siempre y cuando seamos honestos con ellos, los niños son buenos para enfrentar la muerte y el dolor. Enfócate en el amor de nuestro Señor, pues recordarle al niño que el cielo es donde vamos a ser más felices da esperanza a los niños. El padre Davis nos dice que como párroco les recuerda a los niños que nuestro Señor ama a la persona que murió aún más que nosotros. Tenemos un ejemplo. Dado que el purgatorio puede ser un concepto bastante abstracto para que lo capten muchos niños, me gusta darles una analogía que puedan entender. El autor Mark Hart pregunta:
¿Alguna vez has tratado de poner un billete de $1 arrugado en una máquina de refrescos? Haces todo lo posible para enderezarlo, pero la máquina simplemente no puede recibirlo en su estado arrugado. Pero, si le pones un billete nuevo y nítido, la máquina no tendrá problema. El purgatorio es donde todas las arrugas se purgan y se resuelven. Recuerda, el $1 arrugado no vale menos que el nuevo, solo necesita ayuda. En pocas palabras, el purgatorio significa que llegarás al cielo algún día, pero tienes, entre comillas, algunas arrugas que Dios tiene que planchar primero. Podemos animar a los niños a hacer pequeños sacrificios. Me gusta alentar a los niños a hacer pequeños sacrificios por sus seres queridos que han muerto, como por ejemplo decirles, no voy a comer esa segunda galleta y ofrecer en cambio este acto por mi abuelita que falleció. En el momento de la adoración, les hago imaginar que esa persona en particular que ha muerto está acunada en sus manos. Luego les pido que levanten sus manos a la imagen de Jesús mientras le ofrecen esa persona al Señor. He tenido niños que me dicen después que podían sentir que el Señor les decía, no se preocupen, Él se está ocupando de esta persona. Hagan que se imaginen que sus corazones son como una casa donde Jesús viene a quedarse. En ese lugar pueden hablar con Jesús sobre lo triste que están porque la abuela haya muerto. Pueden permitir que Jesús les responda. Pídanles que usen su don de la imaginación, a través de la cual el Señor puede tocarlos y ungirlos. Escuche a los niños encontrar hermosas respuestas sobre lo que nuestro Señor diría. La jaculatoria del descanso eterno es grandiosa. Podríamos enseñar esa oración al mismo tiempo que están aprendiendo el Padre Nuestro o el acto de contrición. Otra gran oración es el memorare, porque nos permite recomendar intenciones particulares a Dios por la persona que ha muerto. Otra idea muy hermosa es crear un jardín de flores. En ese jardín, los niños pueden regar las flores y en lo que lo hacen pueden orar por sus seres queridos fallecidos y esto les ayudará a visualizar, estoy haciendo algo por la abuelita. Para los niños mayores, rezar por las almas del purgatorio tiene que ver con el amor. El purgatorio muestra la misericordia generosa de Dios. Él no nos deja ni siquiera en la muerte. Más bien, Él nos da los medios para sanar más allá de la tumba a fin de recibir el amor de Dios perfectamente. Explique que el Señor nos da a los vivos el honor de ser parte del proceso de curación de las benditas almas. Qué hermoso acto de amor ayudar a nuestros seres queridos a disfrutar del amor perfecto con Dios. Mas sin embargo quizás no estemos listos. Ahora algunos niños pueden no estar listos para escuchar que la abuelita podría estar en el purgatorio y necesitando nuestras oraciones. Si te enfocas primero en su amor natural por la abuelita y el amor que Dios tiene por sus seres queridos que han partido, pueden hacer que recen. También puede abrir puertas más tarde para decir, tal vez no estemos listos para el cielo en el momento de nuestra muerte. El Señor nos ama tanto que quiere ayudarnos a prepararnos incluso después de que hayamos muerto. Podemos hacer que los niños se imaginen a sí mismos como un alma bendita en el purgatorio. Al hacer esto, es como una espera en el purgatorio. Están esperando que la iglesia de la tierra les ayude. Pero más sin embargo, pongámoslos de modo de que tal vez han sido olvidados. Déjenlos imaginar cómo sería estar esperando y esperando y esperando que alguien los ayude a llegar al cielo. Luego les pueden decir
que debido a las oraciones de una persona, ahora están encaminados hacia el cielo. Finalmente, pregúntenles a los niños, si fueran esa alma, ¿olvidarían alguna vez lo que esa persona, que tal vez ni siquiera sabía quién era, hizo por ti? Realmente los haces pensar. A menudo dicen, nunca me olvidaría de esa persona. Sé que es un tema tan delicado y uno tiene que usar su propio discernimiento y su juicio, sus sentidos, para saber cuál es el momento propicio en que podemos empezar a entablar este tipo de conversaciones con nuestros niños y nuestros jóvenes. El padre David también anima las visitas al cementerio. Al visitar el cementerio, tal vez anímenlos a que limpien y planten flores alrededor de las tumbas de sus seres queridos fallecidos. Les ayudará a comprender. Estoy aquí en el cementerio, la abuelita está enterrada aquí y rezo por ella mientras pongo flores aquí. Estoy haciendo algo por mi abuelita. Si no vives cerca de tus seres queridos que ya han fallecido, te sugiero que limpies y pongas flores alrededor de las tumbas que han sido más olvidadas y reces por las personas que están enterradas ahí. En nuestra tradición católica tenemos muchas historias de santos que son visitados por los difuntos, por estas benditas almas. Santa Faustina escribe en su diario, en su congregación, que muchas religiosas murieron y volvieron a visitarle y pedían oraciones. Es útil lograr que hablen de las benditas almas siempre y cuando no sean tentados hacia el reino de lo oculto. Así es que tengamos mucho cuidado. Hay que hablarles sobre lo que la Iglesia realmente enseña, sobre la tragedia de los soldados que mueren en el campo de la batalla, muchos de los cuales no están preparados para encontrarse con el Señor. Tal vez estas historias de almas les recuerden que oren por las almas en el purgatorio y que, por ejemplo, recen por los soldados. Podemos enseñarles la coronilla de la Divina Misericordia y también la oración de Santa Gertrudis la Grande, de cómo liberar por medio de la oración 1000 almas a la vez. También animarlos a rezar durante la adoración eucarística, la Santa Misa, el rosario o inclusive en cualquier momento del día, y animarlos a ofrecer sus sacrificios. Pueden ofrecer inclusive su tiempo, su ejercicio o no comer ese segundo pedazo de pastel. La clave de todo esto es que ofrezcan oración desde sus corazones. A muchas personas les preocupa que no haya nadie que ore por ellas si se encuentran en el purgatorio. Espero que estas ideas te hayan inspirado para ayudar a enseñar a las generaciones más jóvenes sobre la oración por las benditas almas en el purgatorio. Y también les sugiero que compartan estos pensamientos con familiares, amigos y sus comunidades de oración. Pues bien, el padre Andy Davy de los Hermanos de la Divina Misericordia, aquí en Estados Unidos, nos dejó varias formas en las cuales podemos encaminar desde niños hasta jóvenes a ser intercesores por la liberación de las benditas almas en el purgatorio. Pero ahora, yendo a una parte más profunda y delicada, nos duele saber que hay niños que están purgando. Me tomé la libertad de imprimir varios testimonios para ayudarnos a reflexionar en esta gran necesidad de no excluir a los niños que estén purgando.
Empiezo con el testimonio muy reconocido de Fátima, la hermana Lucía, que compartió una de tantas revelaciones de Nuestra Señora de Fátima y que a través de ella dice que nos impulsa a trabajar con más ahínco por el amor de Dios. Les comparto estos fragmentos de las memorias de la hermana Lucía, que en su tiempo fue pastorcita de Fátima, y dice así, empieza un diálogo, y yo también iré al cielo, y nuestra Madre Santa le contesta, sí vas, y Jacinta, sabemos que ella era pues su primita, la otra pastorcita, y nuestra Madre Amada responde también, y después pregunta por su primito Francisco, también, pero él debe rezar muchos rosarios. Entonces recordé a dos señoritas que habían muerto hacía poco tiempo y pregunté por ellas. Eran mis amigas y estaban en mi casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. María de las Nieves, ¿ya está en el cielo? Sí está. Creo que tenía unos 16 años. ¿Y Amelia? Y a esto respondió nuestra madre con mucho dolor. Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Tal vez esta revelación de la Virgen Santísima, la hermana Lucía, nos asuste. Es de hecho impresionante la idea de un alma sufriendo en el purgatorio hasta la consumación de los tiempos. Movidos por la curiosidad podemos preguntarnos, ¿qué pudo haber hecho Amelia para merecer un castigo tan severo de la justicia divina? Sin embargo, lo que más nos edifica es pensar que todos nosotros podemos muy bien temer la misma suerte que esta amiga de la hermana Lucía, en caso de que llevemos una vida mediocre, el vivir más o menos, sin peso ni remordimientos, en caso de que no queramos pagar en esta existencia el alto precio del amor. El purgatorio es al final el lugar en donde van las almas que aunque se hayan salvado, no quisieron entregarse totalmente a Dios. Aunque estén salvados, aún estaban muy apegados a las cosas mundanas. ¿Queremos vivir plenamente el llamado de Dios o nos basta con garantizar, entre comillas, un lugar en el purgatorio? Por cada pecado mortal perdonado, el alma culpada debe pasar por un sufrimiento de 7 años en el purgatorio. La pena de Amelia nos recuerda también aquella visión de Santa Francisca Romana, según la cual por cada pecado mortal perdonado, el alma culpada debe pasar por un sufrimiento de 7 años en el purgatorio. La amiga de la hermana Lucía tal vez haya sido de estas almas que acumularon en su vida numerosos pecados mortales, de los cuales se arrepintieron, pero no tuvieron tiempo para repararlos en esta vida. Con revelaciones como estas, Dios quiere hacer un apelo a nuestra indiferencia, dar un grito para romper nuestra sordera. No se entra al cielo sino por medio de muchísimos sufrimientos. Hechos 14:22. Si no quisiéramos sufrir aquí, tendremos que sufrir en el otro mundo. Y de ahí no saldremos en cuanto no paguemos hasta el último centavo, como dice en Mateo 5:26. Por otro lado, para no retratar el purgatorio con colores tan sombríos, es evidente que es más consoladora la suerte de Amelia que las innúmeras almas a quienes los pastorcitos de Fátima vieron precipitarse al abismo del infierno. Es evidente que los dos estados no pueden ser equiparados, por más doloroso y perdurable que sea el purgatorio. El problema de muchos de nosotros es cuán lejos estamos de la meta, cuán mezquina es muchas veces la lógica con que vivimos nuestra fe, cuántas veces pensamos o hasta decimos
Si llego al purgatorio, ya me daré por satisfecho, o, si fuera al purgatorio, ya estaré tranquilo. No es que eso no sea verdad, pero es una verdad contada por la mitad. Es como la historia del joven rico, que podría ser un gran discípulo de Cristo y no fue. Podríamos hasta preguntarnos de este personaje anónimo de los evangelios, del cual no tuvimos más noticias y si realmente se salvó. Tal vez haya tenido la suerte de pasar por el purgatorio con Amelia hasta el fin del mundo. Tal vez ya esté en el cielo ahora, habiendo pasado por un brevísimo purgatorio. La verdad es que de la forma en que él dejó la famosa escena del Evangelio, en Marcos 10, 17 al 27, su lugar todavía no era el cielo, porque el cielo no es simplemente un lugar de quien no tiene pecados, como el joven rico parecía no tener. El cielo es el lugar de los que aman, de los que quieren unirse a Dios más que cualquier cosa en esta vida. Todos nosotros podemos muy bien tener la misma suerte de esa amiga de la hermana Lucía. ¿Caso no queramos pagar en esta existencia el alto precio del amor? Pero, ¿realmente queremos esto? ¿Queremos amar a Dios de todo corazón o nos contentamos con garantizar nuestra salvación? ¿Queremos vivir plenamente el llamado de Dios para nosotros o nos bastará garantizar un lugar en el purgatorio? Ninguno piense que se trata de deseos vanos. Cuanto quisiéramos indicará la medida con que trabajemos. Quien piense en entrar al purgatorio se esforzará solo lo necesario para llegar ahí. Si trabajamos para el cielo, entonces todo cambiará, incluso nuestra suerte en la otra vida. Que el ejemplo de esta amiga de hermana Lucía nos ayude a imitar los pastorcitos de Fátima, que vivieron su vocación con heroísmo y como recompensa. Fueron acogidos sin demora en el reino de los cielos. En cuanto al alma de Amelia, solo lo que nos resta es orar y orar por ella. Y con la gracia de Dios, tal vez no tenga que estar ahí hasta el fin del mundo. Todo está en que no nos desanimemos y le echemos muchas ganas a la oración. Otro testimonio que me sorprendió muchísimo, les digo, y se me hizo muy duro de asimilar, de hecho todavía no lo puedo asimilar, pero lo voy a compartir también con ustedes. Esta fue una visión de Santa Faustina Kowalska y dice así: he visto cómo salían de una especie de abismo barroso almas de pequeños niños y otros más grandecitos, como de 9 años. Estas almas eran repugnantes y horribles, semejantes a los monstruos más espantosos, a cadáveres en descomposición. Pero esos cadáveres estaban vivos y atestiguaban en voz alta contra un alma agonizante. Podemos preguntarnos, ¿por qué las almas de esos niños que pensamos serán puros e inocentes son tan repugnantes y horribles? Porque un alma sin Dios, como lo es el alma de un niño muerto sin bautismo, es criatura de Dios, pero no templo de Dios, ni hijo de Dios propiamente. Está en tinieblas, sin luz y sin belleza, mientras que el alma de un niño bautizado es más bella que todas las bellezas humanas. Pues esto nos lo compartió Santa Faustina Kowalska, y sé que está muy duro de digerir esto que ella le tocó presenciar por medio de esta visión tan dolorosa. Por otro lado tenemos a María Sima, que tuvo muchas experiencias
con las benditas almas en el purgatorio. En una entrevista a María Sima por Sor Emanuel, se le hizo la siguiente pregunta: ¿hay niños en el purgatorio? Y respondió María: sí, pero para ellos el purgatorio no es muy largo ni muy penoso, porque a ellos les falta el pleno discernimiento. Pienso que algunos de ellos han venido a encontrarme. Tú nos contabas la historia de aquella niñita, el alma más pequeña que has visto. Era una niñita de 4 años. Pero, ¿por qué estaba en el purgatorio? ¿Por qué? Porque esta niñita había recibido de sus padres como regalo de Navidad una muñeca. Tenía una hermana melliza que también había recibido una muñeca. Y he aquí que esa niñita de 4 años había roto su muñeca. Y entonces, a escondidas, sabiendo que nadie la veía, fue a poner esa muñeca rota en el lugar de la de su hermana. Y al hacer así el cambio, sabiendo muy bien en su corazoncito que habría ocasionado muchísimo dolor a su hermana, se daba cuenta que eso era un engaño y una injusticia. Por esta causa pasó por el purgatorio. Si los niños con frecuencia tienen una conciencia más viva que la de los adultos, y es preciso sobre todo luchar contra la mentira, pues ellos son muy sensibles. María, ¿cómo pueden los padres ayudar en la formación de la conciencia de sus hijos? Responde, sobre todo con el buen ejemplo. Es lo más importante, y luego con la oración. Los padres deben bendecir a sus hijos e instruirlos bien en las cosas de Dios. En otra entrevista se le vuelve a preguntar a María Sima: ¿hay niños en el purgatorio? Y María Sima pues responde la interrogante de nuevo, según sus experiencias místicas con las almas del purgatorio. ¿Usted ha dicho que hay niños en el purgatorio? ¿También se le han aparecido? Sí, también se me han aparecido niños. Los hay de todas las edades, a partir de los 4 años. Como sabe, los niños tienen una conciencia más fina que la mayoría de los adultos. Tan pronto como conocen la diferencia entre el bien y el mal, asumen su responsabilidad. Generalmente, se enseña que la línea se encuentra en la edad de la razón. Están equivocados. En realidad, es la edad de la conciencia. Es muy importante, por ejemplo, que si un niño está muy enfermo y en probable peligro de muerte, se solicita un sacerdote para confesarle, respetar su solicitud y llevarla a cabo. Sé que no suele ser así, y es un serio error de los adultos responsables de ese niño. Conocí a un niño de 4 años y medio que insistía en confesarse de un pecado. Tenía muy claro el mal que había cometido. Me parece que usted tiene un especial amor y cariño por los niños. Digo esto porque he oído que da clase a los niños pequeños aquí en el pueblo. Y responde María: sí, tengo muchos niños alrededor desde hace mucho tiempo, pues les enseño el catecismo. Y le pregunta nuevamente: ¿qué más han dicho de las benditas almas del purgatorio? Sobre lo que debe haber y no debe haber en las escuelas. Han dicho que no debería impartirse educación sexual en las escuelas. Son los padres los que deberían de tratar estos temas con sus hijos una vez que comienzan a hacer preguntas. Es algo que debería quedar bajo el criterio y el cuidado de los padres, porque los hijos aprenden el verdadero amor, el que permanece solo de sus padres. Hoy en día se ha delegado demasiado en manos de los diversos organismos públicos a quienes no les corresponde enseñar cuestiones espirituales, en las que el amor y el sexo son facetas importantes. Los profesores no creyentes deben mantenerse al margen de la santidad de la unidad familiar. En este asunto, la televisión hace mucho daño hoy en día. Muestran el amor como un simple producto
para consumir y desechar. Esto es una gran distorsión, por tanto, un pecado grave contra el verdadero amor y contra Dios mismo. ¿Se le han aparecido almas que practicaron desviaciones sexuales? Sí, y deben sufrir mucho. ¿Qué deberían hacer los padres para formar la conciencia entonces de sus hijos? El buen ejemplo es lo más importante. Luego, rezar mucho por ellos y con ellos, bendecirlos a menudo. Eso vale mucho. Y luego darles una buena educación. Lo más importante es que reciben antes de ir al colegio. Jesús nos dijo que dejemos que se acerquen los niños a Él y que no se lo impidamos. Usted dice que le han visitado algunos niños del purgatorio. ¿Podría contarme acerca de uno o dos de estos casos? Una niña de 11 años se presentó una vez y me dijo que había apagado una vela en un cementerio y que se había llevado un poco de cera para jugar. Ella sabía que no debía hacer eso y por lo tanto estuvo en el purgatorio durante un tiempo. Me pidió que encendiera 2 velas benditas y que soportara lo que fuera necesario para su liberación. Y así seguimos escuchando a María Sima de estos mensajes tan difíciles. Hay otro caso que nos comparte, pero aquí hay un mensaje que simplemente indica que sí van los niños también al purgatorio y nos lo narra así. Había 2 familias que vivían una justo al lado de la otra. Una tenía dinero, la otra era relativamente pobre. Un día, la niña pequeña de la familia adinerada le dijo a su madre que quería regalar toda su ropa y todos sus preciosos juguetes a la vecina pobre. Su madre obviamente se sorprendió y le preguntó por qué quería hacer tal cosa. La respuesta de su hija fue que de esa forma podría ir siempre allí a jugar con la otra pequeña. Su madre respondió que la otra niña también podía venir a su casa a jugar. No, no, insistió, debo hacerlo, lo haré. Los padres hicieron todo lo posible para que cambiara de opinión, pero no tuvieron ningún éxito. Finalmente le dijeron, está bien, ve y hazlo, pero no esperes que volvamos a comprarte otra vez toda la ropa y los juguetes. Bueno, no hay problema, dijo la niña, y entregó a su vecina sus juguetes y su ropa. 2 días después, la niña salió corriendo por la puerta de casa sin mirar y murió atropellada por un automóvil. Sus padres, que estaban sufriendo terriblemente, vinieron a mí para preguntar por qué había sucedido eso. Accedí a preguntarle a las benditas almas del purgatorio al respecto, y pronto me llegó la respuesta. Fue la siguiente: el sufrimiento por la muerte de su hija les ha garantizado que uno de sus hijos no acabaría definitivamente perdido. Por tanto, la muerte de la niña fue una reparación por adelantado, por algo que Dios había visto que sucedería. Dios es un Dios que nos ama mucho, y ahora ambos niños, y no solo uno de ellos, estarán pronto con Él. Con respecto a la niña que robó la cera del cementerio, he notado que le pidió que usted encendiera 2 velas benditas para la que ella había apagado, por la que ella había apagado. ¿Es esto un ejemplo de lo que se entiende por reparación extra? Sí, exactamente. Anteriormente dijo que los niños están más cerca de Dios, y esto se debe a su inocencia. Sucede también que los niños reciben gracias especiales por su buen comportamiento, provocado por el ejemplo de sus padres. Sí, y muy a menudo sé de niños que querrían ir a misa todos los días y de niños a quienes les gustaba por decisión propia escuchar historias de la Biblia. Son gracias especiales. Algunas podrían considerarse algo extremas al principio, pero los padres nunca deben inferir en tales cosas y deben permitir que crezca la unión entre Dios y sus hijos, ya que es parte del plan de Dios para con ellos. He oído hablar de niños que querían arrodillarse sobre el suelo lleno de grava y rezar durante largos periodos de tiempo. Los padres deberán sufrir mucho si intentan
o logran detener este comportamiento de sus hijos. Dios les habla a los niños con más claridad porque sus almas están, como usted dice, más limpias, más claras y más inocentes que las nuestras. Los niños con discapacidades mentales pasan algún tiempo en el purgatorio. Sí, es así, pero por supuesto que su purgatorio, como vuelvo a repetir, es más leve que de los demás niños sanos. Todo depende de lo que ese niño pudo entender. ¿Cuáles son los pecados más graves que pueden cometer los niños? Por ejemplo, entre los 6 y los 12 años. La desobediencia y la falta de educación hacia sus padres son los dos más graves. Como vemos, también hay niños en el purgatorio, porque antes de lo que pensamos se dan cuenta del bien y del mal. Es algo que pues es muy impactante para todos nosotros, pero es un tema que es necesario que lo escuchemos para saber que también hay niños a los cuales les urge que oramos por ellos, que están ahí sufriendo esas penas terribles del purgatorio. Les comparto una visión que tuvo la mística española Marina de Escobar. Marina de Escobar data entre los años de 1554 hasta su fallecimiento en el año del 1633. Hay niños que empiezan a tener uso de razón antes de lo que se piensa, y dándose cuenta de que obran mal, suelen decir mentiras, reñir con otros, desobedecer a sus padres, cometer pequeños robos, decir palabras malsonantes, insultar a otros, y ni qué decir los niveles de pecado que estas nuevas generaciones han alcanzado. Por eso, tiene explicación lo que escribió la venerable doña Marina de Escobar, esta mística española, declarada venerable por la Iglesia Católica. Esto fue lo que escribió en su diario. Me mostró el Señor muchas almas de niños pequeños, como de 7 años hacia abajo, que me pareciera a mí padecían grandes penas en el purgatorio. Estaban como crucificadas, extendidos los bracitos, y díjome su majestad: preocúpate por estas almas, ruega por ellas, como sueles hacerlo con las demás almas del purgatorio, y aplícales comuniones. Pues, Señor mío, dije yo, estos niños, ¿cómo es que van al purgatorio y padecen tanto? Penas padecen, respondió el Señor, pero no son tan grandes como a ti, lastimada de verlos como te parecen. Sabe que estas almas de niños de poca edad murieron con culpas ligeras y veniales, y que es necesario las paguen. Mas como vosotros cuando mueran estos tales los llamáis angelitos, y pensáis que enseguida van al cielo, sucede que no ofrecéis misas, ni los socorréis con otras buenas obras, no teniendo auxiliados, sino con solo los sufragios comunes de la Iglesia, motivo por el que permanecen largo tiempo en sus penas, hasta salir por sus cabales, hasta que cumplen todo el tiempo a que se les destinó sufrir, sin podérsele abrevar ese tiempo debido a ese error de creérselos ya en el cielo, y no socorrérselos como a los difuntos adultos con toda clase de sufragios. Ruégame pues tú por ellos en tus oraciones. Hice lo que el Señor me mandaba, quedando harto enseñada de lo meticulosa que es la divina justicia en purificar a toda alma, sea de quien sea, para que pueda luego ir a gozarle en la gloria. En otro testimonio de la beata Ana María Lindmayer, la beata también vio niños en el purgatorio. Su hermana Ana Catalina tenía 2 hijos en Winkler,
Félix e Ignacio. Félix murió el 23 de marzo del año 1702. Ignacio lloró mucho por su muerte. Félix era un buen niño, muy diferente de Ignacio, que por el contrario era violento, colérico y desobediente, pero muy inteligente. La beata oró para que, si no iba a vivir según los mandamientos de Dios, él se lo llevara consigo aún inocente. En ese momento el niño se encontraba bien de salud. El 20 de mayo, Ignacio fue preso. De una gran nostalgia de Félix, se puso muy triste y decía que quería irse con su hermanito. Ese mismo día convulsionó, sufrió hasta el 8 de junio, después se calmó y el 14 de junio murió sin haber llegado aún a los 4 añitos de edad. Pocos días después apareció Ignacio a Ana María, y a los lados lo acompañaban sus dos hermanitos. Uno ya había muerto antes de Félix. Ignacio llevaba una bata gris y estaba muy triste. La tía rezó por él y le fue revelado que Ignacio ya había pecado y por eso debió ir al purgatorio. 2 días después volvió a ver a Ignacio, pero ahora en brazos de su ángel custodio que lo llevaba al cielo. La beata escribe al respecto: he visto muchos niños desde los 4 años en adelante en el purgatorio y he aprendido que cuando estos están para morir hay que hacerlos arrepentirse y confesarse. Se les debe absolver y dar la extrema unción. Ofrezcamos el Santo Rosario, comuniones y misas por las almas de niños en el purgatorio. Enseguida les comparto cómo a Santa Perpetua le tocó ver a su hermano en el purgatorio. Santa Perpetua, escritos en gran parte por la santa misma en su prisión. Entonces, en estos actos que remontan al siglo III, encontramos expresada explícitamente la fe en el purgatorio. Quiero citar por entero este pasaje. La santa, después de haber hablado de circunstancias de su detención y primeros días pasados por la prisión, en la compañía de los confesores santos de la fe, prosigue en estos términos. Cuando estábamos todos rezando, escapó de mí nombrar a Dinócrate, y me asombró que hasta ese momento no me acordara de él. El pensamiento de su desgracia me afligió, y conocí al mismo tiempo que era digna de rezar por él, y al mismo tiempo que le debía. Comencé pues a hacerlo con fervor, gimiendo delante de Dios, y la misma noche yo tuve esta visión. Vi a Dinócrate salir de un lugar tenebroso, donde había varias personas. Estaba muy caliente y devorado de sed, la cara sórdida, la tez pálida, la cara todavía roída por la úlcera de la que murió. Este Dinócrate era mi hermano. Distancia entre él y yo, por suerte, nos era imposible acercarnos uno del otro. Cerca de él estaba un estanque lleno de agua, cuyo borde era más alto que la talla del niño. Se alargaba para beber, y aunque hubo agua en abundancia, no pude alcanzarlo, lo que me afligía mucho. Me desperté y supe que mi hermano estaba afligido, pero yo, tenida confianza que podría aliviarle, comencé pues a rogar para pedirle a Dios día y noche, con lágrimas, que me acordara su gracia. Continué así hasta que fuimos trasladados a la prisión del campo, para ser dados en espectáculo a la fiesta de César. El día que estábamos en las viñas, yo tuve otra visión. Vi el mismo lugar de antes, y Dinócrate, el cuerpo nítido, revestido de bellos vestidos, y ya no tenía la cicatriz en el sitio de la herida. El borde del estanque que había visto fue bajado hasta el ombligo del niño, y había ahí un frasco de oro para sacar agua. Dinócrate, que pues se había acercado,
comenzó a beber de esta agua sin que bajara el nivel. Cuando se hubo hartado, dejó el estanque con alegría para ir a jugar, como hacen los niños de su edad. Me desperté sobre eso y conocí por ahí que mi hermano en lo sucesivo estaba fuera del purgatorio. Por último, les comparto un testimonio de nuestros días. Un hermano que compartió este testimonio que dice así: creo que estaba soñando, pero aún hoy no estoy seguro de haber sido despertado por un grupo de jóvenes parados al pie de mi cama, envueltos en una niebla o luz, niebla humeante hasta las rodillas o la cintura, y vestidos con ropa normal que uno esperaría ver en la juventud. Uno de los dos más cercanos al pie de la cama parecía ser el mayor de estos niños, preadolescentes y adolescentes. Muchos niños y adolescentes se pararon detrás de este joven mayor de pelo rubio y rizado, en la bruma, en la distancia. La profundidad de esta distancia no parecía importar a las paredes de mi pequeño dormitorio. Un adolescente estaba parado más cerca al pie de la cama con un papel en el que estaba escrita una petición que me tendía con ambas manos. No pude ver lo que estaba escrito en el papel. Los otros miraban sin decir nada, pero sus caras claramente me suplicaban que entendiera lo que quería decir cuando dijo con voz suave pero convincente: ruega por nosotros. No sabes lo pesado que es aquí. Permanecieron ahí un rato más y la bruma pareció girar ligeramente como si los movimientos los perturbaran y luego desaparecieron junto con la bruma. Recuerdo estar completamente despierto y sacudido, lleno de una sensación de extrema urgencia sobre lo que me había dicho que hiciera. Desde ese día en adelante he orado por los niños en el mundo y por los que son enviados para ayudarlos, así como por los niños en el purgatorio. No tengo forma de saber si mis oraciones han hecho alguna diferencia, pero a lo largo de los años he estado agradecido por las agencias gubernamentales internacionales, federales y locales, y las organizaciones sin fines de lucro que han avanzado en el área de servicios o protecciones para niños, que esperamos ayudarán a proteger a nuestros hijos de las malas influencias de quienes aprovechan de los niños que no tienen la orientación que necesitan. También trato de recitar la oración al Padre Eterno a menudo, debido a las promesas hechas a Santa Gertrudis de que almas serían liberadas del purgatorio al recitar esa oración. Nuevamente esto compartió el hermano J.E. Pues estos testimonios, la verdad que nos abren los ojos. Sé que nos duele en el alma, en el corazón, el solo hecho de imaginar a un niño que pueda estar purgante por ser tan pequeñitos, cala más al corazón. Mas, sin embargo, es para que estemos todos al tanto que hay niños que también ahí padecen. Entonces, de ahora en adelante, procuremos siempre agregar oraciones por todos los niños y jovencitos, jóvenes adultos que puedan estar padeciendo en el purgatorio. Pues bien, con esto finalizo esta grabación y espero que Dios nos siga fortaleciendo para salir adelante y seguir caminando, sobre todo por el camino estrecho, y que en el transcurso de nuestras vidas seamos fervorosos y seamos glotones en cuestión de siempre tener ese deseo de liberar almas del purgatorio,
de recordar que podemos hacer muchas cosas por ellos. El padre David nos aconsejaba cómo nuestros niños y jóvenes, formas y maneras de que podemos hacerles llegar este tema tan delicado y tan doloroso, y pues sin causarles ningún trauma, ¿verdad? Pues ese no es el objetivo, también no los queremos traumar o enfermar. Que Dios nos dé el santo discernimiento y nos alumbre el camino cuando sea apropiado poder llegar a nuestros niños con estos temas tan complejos, por decirlo así. Pues con esto termino esta grabación, que ya de por sí, por tratarse de los niños, es algo que es muy doloroso y nos deja mucho de pensar. Y espero en Dios que nos siga iluminando con más temas para poder seguir creciendo. Quedó con ustedes Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio, y ruego a Dios me dé la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente. Y pues esta grabación también fue hecha a través del mismo ministerio. Me pedían este tema y pues me animé, oré por esto, porque a mí también se me hacía muy difícil poder asimilar esto de niños sufriendo en el purgatorio. Pero ya desde ahorita nuestros niños pueden crecer sabiendo que estas almas necesitan tanto de ellos como de nuestras oraciones, y que Dios nos ilumine para que sea de una forma saludable para todos. Pues muchas bendiciones y hasta muy pronto.